Bien amigos, son 10 de la noche con 4 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, tanto en Facebook como en YouTube. Ya estamos para llevar la edición correspondiente al día de hoy, lunes 6 de noviembre. Hoy estaremos con temas importantes de interés del mundo del deporte, pero en Andahuaylas. Estaremos tocando con amplitud los Chancas, que ya logró su clasificación. Ahora viene el trabajo de los dirigentes, que en breve estaremos tratando el tema. También tocaremos brevemente la final de la Copa Libertadores, donde lamentablemente Advíncula, a pesar que hizo un golazo, no pudo quedarse con el trofeo y clasificó Fluminense. El sábado se jugó el partido de ida de la final nacional en el Estadio Monumental, donde Alianza pudo rescatar un empate en la última jugada del partido, luego de ir perdiendo 1-0. Universitario dominó el partido, tuvo claras oportunidades que no pudo concretar, pero Alianza apareció en la última jugada y logró empatar, y la llave queda abierta y la definición será este miércoles en el estadio de Alianza de Matute, donde se jugará el último partido del año de la Liga 1. Ese día conoceremos al campeón 2023. Bien, vamos a ir a recibir también el saludo de André Vargas Altamirano para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 100 espectadores que ya somos, tanto en Facebook como en YouTube. Ya saben que nos ayuda mucho que compartan esta transmisión, tanto en Facebook como en YouTube, y que se suscriban a nuestros canales de Facebook y de YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas en Facebook y en YouTube. Voy a aprovechar de saludar rápido a los que ya nos van escribiendo. Alberto Leiva nos dice: llegamos, saludos Frecuencia Deportiva. Vizcael nos dice: buenas noches. Ever Castro, saludos señor Mirciales. Siempre siguiendo su programa, y más aún ahora que somos de primera. ¿Qué novedades hay ahora? Muy buen programa. Julio Alguay Palomino, buenas noches, saludos desde Talavera. Gordi Alcarraz, llegamos a tiempo. César Navarro, buenas noches, ¿alguna novedad? Guido Velázquez, si no habilitan el aeropuerto, el pueblo se levanta en contra de las autoridades por falta de capacidad de gestión. Hemos esperado durante años para ver a nuestro equipo, los Chancas, en Liga 1. Siguen escribiendo, tenemos bastantes comentarios por acá. Aprovecho también de recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Jaime UP nos dice: contáctense con algún político del gobierno regional sobre la apertura del aeropuerto, eso es lo primordial. Julio Alguay, entrevistar por favor al profesor Basalar. Ever Castro nos dice: las noticias calientitas. Richard Casa, buenas noches. Richard Arenas, buenas noches profesor Milciades. Jordan Galindo, buenas noches, saludos a todo el programa. Glicerio Espinosa, si no habilitan el aeropuerto, nos levantamos. Paro contra las incapaces autoridades, nos dice. Leonardo Montoya, buenas noches. El miércoles gana la U. Johncito Cárdenas, buenas noches. Sol Mateo, saludos desde Iquitos, buen programa. Walter Ramírez, buenas noches. Novedades de los refuerzos de los Chancas, por favor. Jorge Arrescunaga nos dice: fuerte abrazo, mi estimado Milciades. Bien, un saludo y un abrazo para Jorge Arrescunaga, quien trabajó muchos años acá en Andahuaylas, fue jefe del Banco Crédito, a quien le tengo un cariño y un aprecio importante, hincha de Alianza y también de ADT, el estarmeño, y nos sigue. Un fuerte abrazo y continuamos con la edición del día de hoy. En breve, mucha atención, estaremos en contacto telefónico con uno de los dirigentes más importantes del equipo de los Chancas, que nos estará dando anuncios importantes sobre la localía, porque hay preocupación por el tema del aeropuerto, y también sobre la construcción o la adquisición o haber encontrado o la búsqueda del terreno para la construcción de la Villa Deportiva para el equipo de los Chancas. En breve, en unos minutos, estaremos ya con la entrevista vía telefónica. Él se encuentra en Lima, juntamente con los otros directivos, trabajando ya el tema de los refuerzos. Sabemos que la hinchada quiere saber ya nombres, pero la dirigencia se está tomando con calma ese trabajo, que es muy importante, armar un equipo con jugadores que marquen la diferencia, jugadores que estén adaptados al tema de la altura, y no solo que sean técnicamente en mejores condiciones, sino también la parte de valores, la parte de personalidad, de formación, que sean disciplinados, y esto va a ser importante para que el equipo de los Chancas el próximo año logre sumar los puntos necesarios para no estar en un tema de repente de preocupación con el descenso, con la baja. Así que estar atentos. En los próximos minutos estaremos ya con el contacto telefónico a través de una llamada con uno de los directivos más importantes del equipo de los Chancas. Reiterar que el caso de Juan Carlos Basalar ya en todos los medios se ha dado a conocer que se ha ratificado, pero también hoy estaremos preguntando si ya se firmó el contrato
y para cuándo, si es que no se hizo la firma respectiva, de repente en una conferencia se esté anunciando la ratificación de Bacelar como director técnico del equipo de los Chancas y también de repente ya de algunos jugadores que permanezcan de esta temporada, es decir, jugadores que lograron el ascenso el año 2023. Así que estén atentos a esta entrevista. Si tenemos algunos saludos más para ya ir desarrollando brevemente sobre la final de la Copa Libertadores. Johncito Cárdenas nos dice, buenas noches. Edwin Quispe Chipana, señor Vilciades, buenas noches. Si las autoridades no ponen de su parte, lamentablemente el pueblo se levantará y peor serán las cosas. Dice, ya veremos. Yuri Merino, buenas noches. Anthony Álvarez. Joel Sánchez, el primer refuerzo de los Chancas. Bueno, todavía no hay información oficial, pero vamos a estar atentos, ¿no? Son solamente por ahora rumores. Edison Tito nos dice, buenas noches, profe. Novedades de los jales de los Chancas. Alberto Montaño, el objetivo debe ser pelear la Liga 1. Diego Gómez Quispe, buenas noches, profe. Milciades, buen programa, saludos. Mauricio Zúñiga, saludos desde el Braen. Andrés Pardo nos dice, saludos desde Cusco. Sergio Humérez nos dice que traigan a Quevedo. Milton Ceballos, saludos desde Tarma, me gusta su programa, bendiciones. Gracias a Milton. Mucha gente está diciendo, ¿no? Nos vamos a levantar en contra de las autoridades, pero al parecer la traba no está tanto por las autoridades, sino está más bien con la comunidad de Winchos. También son autoridades de la comunidad. Claro, o sea, en realidad es toda la comunidad, ¿no? Es una decisión que se toma en conjunto ahí. Entonces, de lo que sabemos es que las dos comunidades involucradas en el tema del aeropuerto son la comunidad de Huancabamba y la comunidad de Winchos. La comunidad de Huancabamba ya ha accedido a las negociaciones, ya se están avanzando los trámites, y la comunidad de Winchos es la que todavía está un poco entrampada. Todavía están pidiendo cosas irreales que no pueden ser cubiertas ni por la Municipalidad de Andahuaylas, ni por el gobierno regional, ni por el MTC, ni por Corpac. Así que hoy día también tenemos información que en el municipio, en el Consejo Municipal, donde participan el alcalde y los regidores, habrían tocado esos dos temas. El tema del aeropuerto y el tema también del Estadio Los Chancas. Seguramente mañana, a través de una nota de prensa o alguna comunicación a través de redes sociales, la Municipalidad Provincial estará dando a conocer. Bien, vamos rápidamente para ya ir en breve a la entrevista sobre la final de la Copa Libertadores que se jugó el día sábado, donde lamentablemente Luis Advíncula, a pesar de que hizo un golazo con su pierna izquierda al minuto 73 logrando el empate, no pudo quedarse con el trofeo. Fluminense en el tiempo suplementario anotó el segundo gol al minuto 99 y se coronó campeón de la Copa Libertadores 2023. Buena actuación de Advíncula, quien incluso al final terminó con lágrimas en los ojos porque era un objetivo de todo el equipo de Boca de alcanzar ese título, pero el equipo de Fluminense jugó de local y eso creo que fue de todas maneras una ventaja con su público, con su hinchada en su estadio, con el clima respectivo, y además creo que futbolísticamente fue superior. Boca, recordemos que a esta final llegó por muchos penales, fue clasificando y le faltó un poco para llegar de repente a la definición respectiva. ¿Qué te pareció este logro de Fluminense que va dando que en los últimos años los equipos de Brasil son los que tienen la hegemonía en la Copa Libertadores como campeones? A ver, Fluminense era claro favorito a llevarse la Copa por el equipo, por el plantel, por el presupuesto, pero Boca no dejaba de soñar, ¿no? Boca iba a buscar esa final con mucha ilusión y de hecho lo estaba consiguiendo, estaba muy cerca de forzar los penales, termina llegando un golazo, el 2-1, y luego incluso parecía que iba a tener opciones cuando Fluminense se queda con 10 hombres, pero Fabra comete la tontería de agredir a un jugador y se queda también con 10 Boca y ahí se lapidaron todas las ilusiones de los hinchas argentinos. Así es, creo que fue determinante esa expulsión que a través del VAR, porque el árbitro no había visto, ya después le llamaron, se vio claramente el manazo que puso este jugador colombiano y al final se quedó con 10 hombres. Vamos también brevemente a lo que pasó el día sábado en la final de ida del Campeonato Nacional, donde Universitario jugando local en su estadio, donde el estadio estuvo por lo menos a un 95% de su capacidad, con el árbitro que estuvo atento también en este compromiso, donde Kevin Ortega tuvo que acudir al VAR en varias oportunidades. En el gol que anotó Universitario, pero se vio en la repetición la falta de Valera contra el arquero Campos, que se anuló. Luego la otra jugada del VAR fue después del tiro de esquina, el disparo de Andy Polo
que se ve claramente, aunque muchos vieron que era mano de Barcos, que le choca casi en la altura del hombro hacia el brazo, pero también lo llamaron del VAR porque en primera instancia Ortega indicaba tiro de esquina, fueron al VAR y él cobró el penal. Ejecutó Valera, Campos estuvo muy cerca de atajar ese gol y ganaba 1-0 ya en el minuto 63 del segundo tiempo, es decir, ya en el segundo tiempo. Parecía que Universitario podía buscar el segundo o el tercero, pero no tuvieron la efectividad, la tranquilidad. También la defensa tuvo que batirse, pero Alianza jugó muy mal. Universitario lo superó, eso es verdad. Todos hemos visto ese partido que era un equipo desconocido de Alianza. Universitario desde el primer minuto tuvo el control del partido, generó muchas ocasiones de gol donde Valera incluso se falló varios. Pero al final, cuando ya vio las cosas que se complicaban, el entrenador de Alianza tuvo que hacer algunos cambios. El ingreso de Brian Reina creo que fue importante al inicio del segundo tiempo. Luego ingresó Zambrano también después de que el equipo ya perdió 1-0 en reemplazo de Castillo. Y al minuto 76 ingresa Pablo Sabac en reemplazo de Rodríguez. Y Gabriel Costa, que fue determinante en el empate, ingresó al minuto 87. Solo faltaba 3 minutos para que termine en los 90 minutos. Y ingresó Costa. Y al minuto 94 ya en los descuentos, porque parecía que ya terminaba 1-0. También hay que indicar que el director técnico Jorge Fossati de Universitario hizo cambios. Lo sacó a Flores al minuto 76, donde ingresó Urruti. Luego 2 cambios en el mismo momento, Horacio Calcaterra con Jorge Murrugarra en reemplazo de Quispe y Pereguedes. Y al minuto 90 ingresó Emanuel Herrera prácticamente para jugar los últimos minutos en reemplazo de Valera, lo cual fue muy criticado por la hinchada de Universitario porque ya no debía ingresar para ellos, para los hinchas de la U, Herrera. Y al minuto 94 una jugada en salida donde recupera muy bien Vilches, un disparo de Cabanillas, le da el pase para Zambrano. Zambrano hace la jugada hacia la izquierda donde estaba solo Richie Lagos saliendo sin marca, le pide Sabaj en la media cancha, en la línea central, lo supera Corso y un pase preciso para Brian Reina, quien se desmarcaba delante de Polo, y el defensa, en este caso Riveros, también trataba de marcar, pero rápido. Reina en un solo toque ingresa hacia el centro. Polo logra alcanzar la pelota, pero trataba de puntear para evitar el peligro, pero fue como un pase milimétrico para que Gabriel Costa, que estaba libre de marca, Cabanilla estaba más lejos, un tiro muy bien dirigido a la mano derecha del arquero, en este caso arquero de la U, Carvalho, que no pudo hacer nada y se produce el gol minuto 94. Festeja la hinchada de Alianza a nivel nacional a través de la televisión porque no estaba en el estadio y el partido termina 1-1. Ahora se viene la vuelta este miércoles. ¿Qué te pareció el partido? Un comentario de lo que viste, André, el partido donde Alianza logró empatar al final del partido 1-1. A ver, como final, yo creo que hubo un solo equipo en la cancha, ¿no? Universitario se comió en todos los sectores de la cancha Alianza Lima. Un dominio absoluto desde el desempeño físico, desde la presión. Y tú dirás, me estás contando eso y como que 1-1 el partido. Producto un poco también de lo que ha vivido Universitario toda la temporada, ¿no? Un equipo, creo que es uno de los equipos con más disparos al arco, pero que tampoco tiene tantos goles. Es un equipo que le falta mucho el último toque, el último pase, la definición final, porque es increíble cómo con tantas ocasiones, si bien es cierto no han sido del todo claras, pero tenía muchos acercamientos, ¿no? Sobre todo de balón parado, algunos centros, pero es increíble cómo el único gol que puede anotar llega de penal, ¿no? Y eso es lo que le puede costar a Universitario el campeonato, porque ellos tenían tranquilamente para llevar este resultado de localidad un 3-0, un 2-0 quizás en el primer tiempo, y Alianza, un poco como ha venido desempeñándose en los últimos años, no es un equipo que te ataca todo el partido, no es un equipo que necesita muchas ocasiones de gol para ganarte un partido. Lo mismo ya pasó en la final de 2021. Cristal era ese equipo que atacaba todo el partido, el favorito del partido, y Alianza lo termina matando con una sola jugada, un gol de Barcos, ¿no? Lo mismo contra Melgar en la final del 2022. Parecía favorito Melgar también por la altura, porque venía ganando de local, pero Alianza en un balón parado, con la jerarquía de los jugadores que tiene arriba, termina volteando la llave. Entonces esta final de regreso va a estar muy linda, la llave está totalmente abierta. Son 90 minutos, es como si fuera una final a un solo partido ahora. Y un poco comentar la sanción en contra de Ángelo Campos, ¿no? Todavía no hay sanción. Todavía no hay sanción, ha sido admitida la denuncia. Estoy un día para que pueda dar totalmente. Estoy totalmente de acuerdo en que la acción de Campos es innecesaria.
completamente innecesaria. O sea, yo creo que cualquier hincha se sentiría provocado, ofendido. Si lo mismo hiciera Carvalho de repente en Matute, la hinchada de Alianza también estaría bastante incómoda. Pero llegar a sancionarlo por eso y limitarlo, no dejarlo jugar la final, me parecería un absurdo también, ¿no? Sería un exceso. Sería un exceso totalmente absurdo e innecesario. Pero bueno, se viene una final linda el miércoles. Así estaremos atentos el miércoles 8 de la noche, donde la transmisión será del otro canal, es decir, de 1190 Sport, que tiene convenio con DirecTV, que tiene convenio con Claro, con Vez Cable y también con otros canales que tienen el sistema de pagar para ver. Bien, estamos saliendo gracias a la mansión Casa Hotel, con cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 205613 o al celular WhatsApp 983-668-864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio. Atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaolina. Gracias por su preferencia. Avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Argueda. Vamos con algunos comentarios. Vamos a intentar la comunicación con el dirigente de los Chancas. Sí, aprovecho para saludar. Ya somos más de 200 conectados. Siempre invitarlos a suscribirse a nuestro canal de Facebook y de YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Y también compartir esas transmisiones. A ver, vamos a ponernos un poco al día los comentarios por acá. Víctor Pedraza nos dice: si se confirma la sanción sería lo justo, dice. Sandro González, ¿cómo es el reclamo de UCB sobre Miguel Grau? Sí, también vamos a comentar un poco eso, pero por ahora son solamente especulaciones. Según los dirigentes de Miguel Grau no ha habido ninguna falta y el conteo de tarjetas ha sido correcto. Ya tenemos en línea a Darío, ¿no? Ya tenemos contacto telefónico con el delegado del equipo de los Chancas, Darío Peralta Damiano, quien va a saludar a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas y tiene seguramente mucho que informar, ya que la afición está expectante, está esperando con ansias cualquier información del equipo que ascendió hace algunos días. Buenas noches, Darío, tu saludo para los seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches. Buenas noches a toda esa audiencia deportiva. Saludos a todos aquellos que amamos este lindo deporte que es el fútbol, ¿no? Aló, seguimos con la entrevista. ¿Qué nos podrías anunciar, Darío, después de que parece que tuvo algunas reuniones ya en estos días, después de haber logrado el ascenso? Han tenido mucho trabajo juntamente con la Junta Directiva, juntamente con el presidente Kevin Iñigo y todos los miembros de la directiva. Claro, una vez que se ha logrado el campeonato, ha aumentado pues la responsabilidad, ha aumentado la responsabilidad de querer hay mayor responsabilidad para afrontar este torneo que tiene que afrontar y pelear, pues. Bien, ¿alguna información? Parece que hubo algunas reuniones ya el día de hoy, de repente con los miembros de la federación, si nos podrías dar a conocer. Mire, eso es lo que básicamente nos preocupa a nosotros, justamente. Habíamos escuchado por comentarios y también porque algún dirigente de la Federación Peruana nos había comentado pues que no se iba a jugar en la ciudad de Andahuaylas y que probablemente este partido se juegue en otra ciudad que no sea la ciudad de Andahuaylas por el motivo de la falta de aeropuerto, ¿no? Entonces hoy día hemos tenido reunión en la Federación Peruana de Fútbol con las más altas autoridades y nos han confirmado que efectivamente no cumplimos ese requisito que es el de no contar un aeropuerto. O sea, ¿qué es lo que dice la norma FIFA? La norma FIFA está normado en su tema de infraestructura. Adelante, parece que tenemos un corte. Si nos escuchas, Darío, parece que hemos tenido un problema técnico. Vamos a volver a conectarnos. Mientras vamos con algunos comentarios, André. Sí, aprovecho para seguir leyendo. Edwin Anca nos dice: buenas noches, buen programa a esta hora, saludos. Nos escribe también Javiena Surín:
una pregunta. ¿Qué pasa si solo es sancionado económicamente y los cremas lo toman como burla y hacen lo mismo? Bueno, respecto a la sanción de Capos, vamos a esperar todavía a ver, tener más información. Seguimos. Saís Nesaú nos dice, siempre buen programa, un saludo. Ya tenemos Bien. otra vez en línea a Darío. Hemos retomado la comunicación con Darío. Nos estabas indicando sobre la reunión y las disposiciones del tema del aeropuerto. Adelante. Como te iba comentando, existe una norma que está establecida por la FIFA que menciona, igualmente en el reglamento de infraestructura de la Federación Peruana de Fútbol, menciona en su artículo 8 que entre la localía y el aeropuerto no debe haber más de 150 kilómetros de diferencia. Y el problema es que nosotros no contamos con un aeropuerto. El aeropuerto más cercano que cuenta la ciudad de Andahuaylas es el aeropuerto de la ciudad de Ayacucho. Y Ayacucho y Andahuaylas tienen una diferencia de 233 kilómetros. Entonces no cumplimos este punto que establece el reglamento de infraestructura de la Federación Peruana de Fútbol y que también lo norma la FIFA. Entonces, en este punto nosotros no estaríamos cumpliendo y por tanto no se estaría llevando los partidos en la ciudad de Andahuaylas mientras no tengamos un aeropuerto activo. Ese es el tema, señor periodista. ¿Y cuál sería la salida? De repente no se podía pedir una excepción temporalmente hasta que se habilite el aeropuerto, de repente juntamente con el Comerciantes Unidos, que también tiene ese problema con Cutervo. ¿Se pudo adelantar algo o alguna posibilidad de solución? La salida más cercana es que se juegue pues en una ciudad que cuente lo más cerca un aeropuerto, ¿no? Y en este caso las ciudades más cercanas a la ciudad de Andahuaylas es la ciudad de Ayacucho y la ciudad de Cusco. Cusco sería un poco complicado porque hay 3 equipos y no habría dónde jugar. Sí, pues ese es uno de los principales problemas y probablemente podría ser, digamos, la ciudad de Ayacucho, ¿no? Pero es lamentable que en una ciudad tan moderna como Andahuaylas y Apurímac, una región tan grande, no cuente pues con aeropuerto, ¿no? Y también las autoridades, las más altas autoridades del fútbol también que dan su admiración y sorpresa cómo es que Apurímac no pueda contar pues con un aeropuerto, ¿no? Y eso es lamentable en verdad para nuestra región. Y no solamente por el tema futbolístico, también por el tema económico. No sé, se va a perder mucho dinero que no se juegue en Andahuaylas. En verdad es un impacto negativo porque el fútbol dinamiza la economía, trae bastante movimiento económico. Todos son beneficiados, pero que lamentablemente no se va a llevar a cabo en la ciudad de Andahuaylas, ¿no? No porque nosotros no queramos, sino porque las normas, el reglamento lo establece así. Y lamentablemente pues tenemos que acogernos, ¿no? Y lógicamente ya esto queda pues en manos de las autoridades, las principales autoridades de la región, de la localidad, del municipio de Andahuaylas, para que ellos hagan las gestiones pertinentes, porque como ustedes saben, nosotros somos una entidad privada y lo que compete al aeropuerto es básicamente pues nuestras autoridades públicas que tenemos en la región. ¿Habrá algún plazo para que el aeropuerto pueda quedar habilitado de repente en estos meses hasta el mes de enero para ver si se podría jugar en Andahuaylas o ya está descartado esa posibilidad, sobre todo de repente para las primeras fechas? Mire, está establecido que el torneo va a empezar el 26 de enero. Puede correr una semana más, una semana menos, podría ser la primera semana de febrero, pero el torneo probablemente esté empezando a más tardar en el mes de febrero y prácticamente nos quedaría solamente el mes de diciembre y el mes de enero para, digamos, tratar de poder habilitar ese aeropuerto que tanta falta nos hace. No solamente le hace falta al equipo Club Deportivo Los Changres, le hace falta al pueblo de Andahuaylas, le hace falta a toda la región de Apurímac. Es lamentable, pero ese es, digamos, lo que ahora nosotros estamos evaluando en qué ciudad jugar, ¿no? Y de verdad esto no merece la hinchada andahuaylina, no merece el pueblo de Andahuaylas, no merece la región Apurímac.
y prácticamente nos ponemos pues en la, como podríamos decir, nos ponemos en imagen a nivel nacional como una región que realmente le falta muchas cosas en temas de infraestructura, ¿no? Que lamentablemente tampoco es culpa de las autoridades actuales. Esto, como todos sabemos, viene de más atrás, viene pues desde hace años que esto lamentablemente se han quedado las autoridades anteriores, y más al contrario, las autoridades actuales tienen el reto de poder subsanar y dar pues fútbol a toda la región apurímac. Sí, creo que esto viene de años. Hace mucho tiempo se intentó hacer algún avance, pero lamentablemente hubo entrampamiento. Al parecer, con las comunidades que están cerca del aeropuerto, que es Huancabamba y Huinchos, habría que hacer un llamado a estos señores dirigentes o a las personas de esas comunidades, de alguna forma dar las facilidades para que esto se pueda resolver cuanto antes y de repente jugar los partidos en Andahuaylas, de repente no en las primeras fechas, sino unas fechas después. La otra pregunta sería también, Darío, en el caso de los equipos de Cusco, que son 3 equipos, ellos también exigen que sea el aeropuerto hasta Ayacucho. ¿Podrían de repente vía terrestre viajar desde Cusco a Andahuaylas, que son más o menos 7 horas en bus? No creo que, mire, no creo que acepten, porque le informo que, bueno, para hacer un comentario, en la tarde que tuvimos reunión en la Federación Peruana de Fútbol, nos dijeron pues hay 8 equipos que están jugando la Copa Libertadores y la Sudamericana, 4-4, ¿no? Y están jugando, yendo pues a ciudades grandes como Buenos Aires, a Brasil, a Colombia, y de repente la siguiente semana tienen que llegar a Andahuaylas y hacer un viaje de 6 a 7 horas. No va a haber mucho reclamo de parte de ellos, ¿no? Y lógico, porque el reglamento establecido, o sea, no lo estaríamos cumpliendo. Entonces, lo que acá urge es que simplemente las autoridades competentes, en este caso el gobierno regional y la primera autoridad local de Andahuaylas, den la celeridad al caso para tener el fútbol profesional en Andahuaylas, ¿no? Y no podemos quedarnos sin fútbol este año, cuando esto se podría dar celeridad, más aún aprovechando pues que tenemos como presidenta la presidenta Dina Boluarte, que es apurineña, y yo creo que ella también daría su buenos oficios, apoyo, ¿no? Y no solo eso, también tenemos congresistas en la ciudad de Lima. También tengo entendido que hay un asesor que está trabajando con una de las bancadas más importantes, también, que es andahuaylino, y así podemos recurrir a las diferentes autoridades para que se haga la gestión correspondiente, porque esto pues ya es a nivel, digamos, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y acá tiene que haber, digamos, el mayor movimiento político de parte de las más altas autoridades para que se dé celeridad al aeropuerto de Andahuaylas, porque ya son muchos años que el aeropuerto no funciona, lamentablemente, para todos, en el tema de salud, en el tema deportivo, en el tema económico, en el tema social, en el tema cultural. ¿Cuántas oportunidades que se están perdiendo por falta de un aeropuerto en toda la región Apurímac? En ese caso, Darío, entonces habrá que ya ir definiendo dónde jugar. Creo que la ciudad más cercana sería Ayacucho, y además en Ayacucho no tienen un equipo en la primera división, y esa sería la alternativa más viable. ¿Eso se está evaluando, o Cusco, o de repente otra ciudad? Probablemente sea la ciudad de Ayacucho, porque como tú lo mencionas, la ciudad de Cusco ya tiene 13 equipos en primera división, y lógicamente ellos son los llamados, digamos, a ocupar en horario estelar pues el estadio Garcilaso del Cusco, ¿no?, que es el principal, y el más cercano que nosotros contamos es el estadio de Huamanga, Ayacucho, lamentablemente. Y lógicamente que vamos a tener que coordinar con sus autoridades, porque por falta de este requisito es que no podríamos jugar pues en la ciudad de Andahuaylas. Qué lamentable este tema, que ya más o menos se veía venir, y ojalá que las autoridades, no solo de la provincial, de la regional, sobre todo de las comunidades, creo que es el tema de fondo del entrampamiento, se pueda agilizar, trabajar al 100%
para poder solucionar y jugar de repente, no las primeras fechas, sino de repente a partir de marzo, abril, no sé cuándo, ya partidos en el Estadio de los Chancas. Hablando del estadio, en todo caso, ya no habría mucho que hacer en el estadio, No, si es que no se va a antes, jugar. A una ver, pregunta. una pregunta de... ¿Cuántos estadios le permiten registrar? Un ratito. Aquí, Adelante. permite comentarte una cosa. Continúa. Dos cosas. La primera es que ya en reunión anterior y también en unas entrevistas anteriores, nuestro presidente Kevin Nido ya iba comentando, ya iba comentando este tema de este problema que se nos estaba presentando, pero hoy día prácticamente se ratifica lo mencionado por el presidente, se ratifica en que no se va a poder jugar en la ciudad de Andahuaylas por el tema de la distancia y por la falta de aeropuerto, y ese temor se ha convertido en una realidad. Y la verdad esto nos preocupa demasiado a toda junta directiva, no poder jugar en esa localidad, y créeme que los de la Federación Peruana de Fútbol también nos mencionan que Andahuaylas es una de las localidades más fuertes, que tranquilamente podríamos conseguir muchas cosas, muchos logros, pero lamentablemente por falta de aeropuerto es que no podemos. Ahora, mencionando al otro punto que usted menciona, que en el estadio de Andahuaylas, o sea, nosotros vamos a poner como primer estadio probablemente, no sé, sea Huamanga o Ayacucho. El segundo estadio alterno va a ser la ciudad de Andahuaylas. Claro, de todas maneras. El estadio de Andahuaylas va a pasar por la gerencia de infraestructura, que van a ir a la ciudad de Andahuaylas a evaluar. El estadio queda como estadio alterno, Correcto. Inclusive el estadio de Talavera vamos a ponerlo como estadio alterno, también como tercer estadio alterno, pero hasta que no den celeridad al aeropuerto de Andahuaylas, es que lamentablemente se tendrá que jugar en la ciudad de Ayacucho. Entonces queda en las autoridades darle la mayor celeridad al caso para poder tener fútbol en Apurímac, ¿no? Y ese es el tema, o sea, hay muchas cosas por cumplir, que tiene que cumplir el estadio de Andahuaylas, que tiene que adecuarse a la norma en la licencia tipo A que se va a sacar en el estadio de Andahuaylas. O sea, estar en fútbol profesional implica tener licencia A. En la Liga 2 solamente implica tener licencia B, y la licencia B tiene una serie de requisitos menores a la licencia. La licencia es más digamos, podríamos decirte, más rígida, más exigente. especial, como por ejemplo, ¿no? Para darte un ejemplo, por ejemplo, en la licencia A exige que tenga ducha caliente los camerines. En la licencia B no lo exige. Y así una serie de cosas que el estadio de Andahuaylas tiene que cumplir. Entonces, el estadio de Andahuaylas también tiene que adecuarse a la licencia A. Ya vamos a mandar vía documento a las autoridades competentes para que empiecen a hacer los trabajos correspondientes, ya que el estadio compete pues a la municipalidad y al gobierno regional, y hacer las mejores correspondientes y estar a la espera pues del aeropuerto que se mejore y se dé pues habilidad a esta ciudad, a esta región tan hermosa, ¿no? Darío, como presidente, de repente el señor Kevin no ha conversado telefónicamente de repente estos días o hoy día con el alcalde Abel Serna Herrera para ver cuál es la realidad en este momento del aeropuerto, si hay alguna viabilidad, si algo se está realizando, algún trabajo ya para poder hacerlo cuanto antes. Sí, hemos tenido contacto con la primera autoridad, que es el alcalde. Él tiene toda la predisposición de apoyar, como también el gobernador regional también está dando su apoyo, pero lo que sí nosotros pedimos a ambas autoridades es la celeridad del caso. La celeridad del caso, porque no es posible que Apurímac, pues, después de tanto, haya logrado llegar a la primera división y estemos pues entre las ciudades élites privilegiadas que tienen fútbol profesional, y simplemente no contar con un aeropuerto nos queremos, ¿no? Para darte un ejemplo, por ejemplo, la preocupación del alcalde de Viterbo.
¿Qué ha pasado con el alcalde de Cutervo? Como todos sabemos, el estadio de Cutervo, el campo deportivo estaba en pésimas condiciones, pero a raíz de que su equipo ha llegado a la primera división, ya han empezado, hace un par de días han empezado ya a mejorar el estadio de Cutervo, a remover el campo deportivo e implementar el nuevo campo deportivo, ¿no? Como lo exige la Federación Peruana de Fútbol, y eso es saludable por parte de esa autoridad que, bueno, se pone al hombro, pues, o la camiseta de su ciudad, y estar, pues, a la altura de todos, ¿no? Y eso es como para mencionarlo, y que creo que también debe seguirse como ejemplo las demás autoridades. Sí, lamentablemente es una preocupación que ya teníamos hace tiempo, y ahora se ha concretado de que va a ser difícil, prácticamente imposible, que se juegue los primeros partidos en el Estadio de los Chancas por el tema del aeropuerto. Ojalá que esto se pueda superar. Estaremos atentos también entrevistando al alcalde, al gobierno regional y sobre todo a los representantes de las dos comunidades, que al parecer habría cierto entrampamiento de no agilizar las cosas. ¿Qué novedades tenemos de la Villa Deportiva? Ya vamos ahora al otro tema, que también en la anterior entrevista nos indicabas de que el equipo estaría buscando un terreno más o menos de 4 a 5 hectáreas para construir la Villa Deportiva propia del Deportivo Los Chancas, con apoyo también de la Federación a través de la FIFA. ¿Qué nos podrías indicar? Mire, justamente hoy en la tarde que hemos estado en la Federación Peruana de Fútbol, hemos tratado ese tema, y justamente nos han ratificado una vez más que el proyecto, inclusive, si nosotros contamos con el espacio físico, el proyecto lo elabora la Federación Peruana de Fútbol, manda a sus técnicos la Federación Peruana de Fútbol, y se hace una vía deportiva acorde a los clubes más grandes del mundo, con 3 o 4 campos deportivos, y no se imaginan el impacto, el desarrollo que va a hacer esa vía deportiva de los Chancas en cualquier comunidad o centro poblado donde nos otorguen ese terreno. No se imaginan el desarrollo que va a generar esto. Prácticamente hay un presupuesto de la FIFA que le otorga a la Federación Peruana de Fútbol para sus clubes de primera división, y esta oportunidad, creo, habiendo tantos terrenos en nuestra provincia de Andahuaylas, la podamos perder, ¿no? Y eso se tiene que ejecutar este año, y eso es en beneficio, pues, de toda la población andahuaylina, y por qué no decir de toda Purímac, porque van a venir deportistas de toda la región, y eso es un desarrollo para el lugar donde se haga la localía, ¿no?, de esta vía deportiva. Entonces hemos recibido de varias comunidades que ¿algún avance en ese sentido? ¿Algún avance? Saludo a Piscobamba, Ancatira, Huancabamba, Patajocha, Sujaraya, Piscobamba, y así varias comunidades que sí se han contactado, de Pacucha, de Santa Elena. O sea, hay varias localidades que se han contactado. Yo, la verdad, felicito que esas autoridades locales de los centros poblados estén preocupados y quieran, pues, un desarrollo para su población, ¿no? Pero eso sí les digo, donde se instale esta localidad, va a generar un desarrollo enorme, un movimiento enorme. Todas las zonas aledañas van a mejorar en cuanto a infraestructura, porque esto genera bastante movimiento de jóvenes, de personas, y la verdad, esto también es una oportunidad que se debe desarrollar en Andahuaylas, ¿no? En esa villa deportiva es posible también que el equipo pueda tener su propio estadio poco a poco para poder jugar sus partidos de local. Claro, pero siempre y cuando tengamos tribunos, pero no, por eso poco a poco se puede construir. Eso demoraría a largo bastante, plazo, ¿no? Lo que se quiere es para, digamos, para el equipo mayor, para el entrenamiento del equipo mayor, el equipo de mujeres, el equipo de reserva y también el equipo de menores, ¿no? Entonces, esto va a dinamizar la economía de esa localía donde se acentúe esta vía deportiva que queremos desarrollar.
Bien, cambiando un poco el Nosotros como tema. dirigentes tenemos la predisposición a hacerlo y lo vamos a hacer porque nosotros hemos venido a quedarnos en primera división, vamos a pelear la televisión y lamentablemente pues nos toca este problema de la localía y la verdad en realidad esto sí está para ser evaluado, ¿no? Bien, te preguntaba, Darío, ya cambiando un poco de tema, ¿cómo va el tema de los jugadores contratados, de los nuevos jugadores que estarán integrando el plantel para jugar en la primera división? Y además, ¿quiénes estarían quedando si es que ya tienen algún avance con los jugadores de esta temporada que han destacado y creo que merecen continuar en el equipo? ¿Cómo va ese tema? Bueno, no te podría decir los nombres todavía porque eso malograría Claro, las están en plena conversaciones, negociación. la negociación que tenemos. Lamentablemente es así y tenemos que llevarlo de la mejor manera, pero sí nuestro objetivo, nuestro plan estratégico es no desarmar este equipo que ha llegado a la Liga 2, es más al contrario, tratar de retener a la mayoría posible de jugadores y reforzar lógicamente con varios jugadores, ¿no? De que hay carpetas de varios agentes de fútbol que nos han hecho llegar jugadores, tenemos varios jugadores de diversa nacionalidad, como argentinos, uruguayos, colombianos, hasta brasileños, pero se está evaluándose y junto con el comando técnico se va a decidir cuál es la mejor opción pues para tratar de contratar a estos jugadores, ¿no? Hablando del comando técnico, ¿ya han podido firmar ya la renovación con el profesor Juan Carlos Basalar? Sí, ya hemos llegado a un acuerdo con el profesor Basalar, solamente que faltaban unos pequeños detalles para poder firmar su contrato, ¿no? Pero ya en casi un 90%, 95% se ha llegado ya con el profesor. Tenemos ya los acuerdos, por ejemplo, el tema económico está arreglado, solamente faltarían temas menores para finiquitar, ¿no? Es que esta es una negociación y lógicamente igual con los jugadores también es una negociación que ya en su momento daremos, una vez firmados sus contratos, vamos a dar a conocer quienes pues van a integrar el club Los Chancas. ¿A partir de cuándo podría haber ya nombres, de repente ya ir avanzando a los que ya lleguen a un acuerdo para que se puedan anunciar de repente a través de sus canales oficiales de Los Chancas? ¿A partir de cuándo podría haber ya novedades? Para la primera semana de diciembre yo creo que ya vamos a contar con jugadores oficialmente inscritos en la planilla de Los Chancas, ¿no? ¿Y para cuándo estaría comenzando la pretemporada? Probablemente esté empezando la quincena de febrero. No, perdón, la quincena de diciembre, el 15 de diciembre. Claro, para que sea un mes más o menos para estar listos ya para la última semana de enero. Claro, como ya sabiendo que el torneo probablemente empiece pues la primera semana de febrero, probablemente, bueno, nos mencionan el 6 de enero, pero yo creo que siempre hay un atraso de 1 a 2 semanas, pero sí arranca en febrero. ¿El sorteo del feature cuándo se estaría dando? ¿Todavía se sabe o todavía no hay ninguna información? No nos han comunicado oficialmente, porque ellos suelen comunicar oficialmente, y mientras no nos han comunicado no puedo dar la fecha. Bien, entonces muchas gracias, Darío, y una vez más, preocupación de la hinchada, seguramente van a empezar a comentar, incluso hablaban de que hay que hacer un paro para que se concrete, pero esto creo que es cuestión de gestión, de voluntad de todas las personas que están relacionadas a que pueda habilitarse el aeropuerto. Tu mensaje final y la invocación insistente sobre este tema. Bueno, mi mensaje final es invocar a las más altas autoridades de la región, de nuestra municipalidad provincial, para que den la celeridad al caso. Entendemos, ellos tienen toda la voluntad del mundo de querer apoyar, es verdad, pero pedimos la celeridad del caso, el mayor empuje posible, el mayor esfuerzo posible para que esta región de Apurímac cuente pues con fútbol profesional. Estamos en la mira de todos, prácticamente el Club Deportivo Los Chancas está entrando con mucho más fuerza, yo te podría decir en cuanto a imagen, creo que nosotros hemos entrado con bastante luz, con bastante energía, fuerza, con bastante movimiento en las redes sociales, en las noticias, en comparación al equipo de Cutervo. O sea, nosotros los Chancas ha pegado bastante
y eso lo han comentado en los medios nacionales y en las redes locales, y la verdad eso nos alegra bastante, pero como también nos entristece que esta pasión futbolera de la región Apurímac pues se quede sin fútbol profesional, lamentablemente, y eso no puede pasar. Entonces acá las autoridades somos llamados a darle severidad a este caso, poner el mayor empuje, y eso lo vamos a agradecer, no solamente los dirigentes, lo vamos a agradecer cada hincha, cada poblador, porque acá todos nos beneficiamos, acá todos ganamos. Gracias, señor Michael. Bien, muchas gracias, Darío. Estaremos atentos. Ojalá que esto se pueda agilizar cuanto antes, porque para poder ver partidos en vivo, y además el equipo se hace fuerte en Andahuaylas, jugando en otro lugar no va a ser igual, porque no se va a trabajar en el estadio respectivo, la hinchada no va a poder viajar, viajarán unos cuantos, y eso de todas maneras podría perjudicar al equipo en los resultados deportivos. Gracias y hasta cualquier momento. Buenas noches. Bien, amigos, hemos conversado con bastante amplitud con el delegado del equipo de los Chancas, Darío Peralta Damiano, quien nos ha confirmado que no va a ser posible que se juegue en el estadio de los Chancas mientras el aeropuerto no esté operativo. Eso creo que ya se sospechaba, más o menos ya se veía venir, y ojalá que con esta información ya casi oficial, las autoridades tanto de las comunidades de Huincho, Huancabamba, el gobierno regional, el alcalde provincial, el alcalde Corpac. MTC Corpac y el gobierno nacional encabezado por Dina Boluarte, que es chalhuanquina apurimeña, pueda utilizar sus buenos oficios para que esto se pueda agilizar. Creo que si hay voluntad entre todos podemos sacarlo cuanto antes. Estamos 6 de noviembre, diciembre, enero, de repente para febrero podría en 3-4 meses de alguna forma solucionar para que el equipo pueda jugar sus partidos de local, porque si no se corre el riesgo de que jugando en otra localía podríamos perder puntos, y eso podría peligrar la permanencia en la categoría. Tu comentario, Andrés, sobre esta entrevista que nos preocupa más. Claro, después de la noticia de Darío, efectivamente, no se va a jugar en el estadio de Andahuaylas hasta que no haya aeropuerto. Entonces, siendo realistas, podríamos pensar jugar en la apertura del 2024 de repente en Ayacucho y apuntar a que el clausura se juegue acá, en Andahuaylas, ¿no? La información que manejábamos era que los equipos de aeronavegación iban a tardar unos 9-10 meses. Entonces eso debería estar listo para junio, julio, agosto del próximo año, ¿no? Que es más o menos cuando está por empezar el clausura. Entonces hay que empezar a evaluar nuevas alternativas. Vamos a tratar de, para los próximos programas, contactar a las autoridades involucradas en el tema del aeropuerto y ir definiendo cómo sería, ¿no? Cómo sería, y va a ser clave también tener el fixture del próximo año de la apertura y del clausura, y esperemos que los equipos más grandes, que mueven más hinchada, lleguen a Andahuaylas recién en el clausura y no en la apertura. Sí, eso creo que es bastante preocupante. Ya los hinchas seguidores de nuestro programa están comentando, incluso están hablando de hacer un paro, movilizarnos, ir a Lampa de Oro mañana. De repente podrías dar lectura a algunos comentarios. Creo que tenemos que organizarnos. Tanto se ha luchado por alcanzar el fútbol profesional y ahora no podamos ver a nuestro equipo en nuestro estadio, en los Chancas, donde muchas personas de toda la región Apurímac, sobre todo de las comunidades de los distritos de acá de Andahuaylas que les gusta el fútbol, venían con toda su familia. Y esto va a ser complicado, y ojalá que sean conscientes los amigos de Huinchos, que son al parecer los que estarían, entorpeciendo esta solución y estarían poniendo trabas. Ojalá que esto sea cuanto antes. Creo que el alcalde debía convocar a una reunión de emergencia, de repente para esta semana, donde estén presentes todas las autoridades inmiscuidas, y de repente invitar a un representante de Corpac o del Ministerio de Transportes, y que en esa reunión se pueda hacer un diagnóstico preciso, real, de lo que pasa con el aeropuerto, y buscar alternativas de solución que sean la más rápida posible. Creo que sería una buena idea esa reunión de emergencia que debe convocar, si no es el gobierno regional, de repente el alcalde provincial. Sí, esperaremos ahí en las redes a ver si se pronuncia también la barra organizada de Chancas, ¿no? Furia Chanca, Comando Salud Chanca, creo que también hay Comando Quillabamba Chanca, etcétera, ¿no? Esperaremos las próximas horas, mañana. Y sí, tenemos que hacer fuerza desde todos los frentes, ¿no? Desde la hinchada, desde nosotros como medio, desde las autoridades, etcétera. Y vamos a tratar, como ya dije, de convocar a las autoridades involucradas para que nos cuenten un poco las diferentes versiones en los próximos programas. También acá nos indican de que el caso de ADT fue parecido. Cuando en su momento campeonó ADT en la Copa Perú y le tocaba jugar la Liga 1 al siguiente año, su estadio parece que no cumplía con los requisitos y tuvo que jugar
varias fechas, casi todo un torneo, creo que fue la apertura, en Huancayo. Eso hay que evitar. Huancayo va a estar más relativamente cerca. De acá a Ayacucho estamos hablando en bus son cerca de 6 horas. De repente en carro pequeño se puede hacer en 4 horas y media. Pero eso va a peligrar, repetimos, los partidos de local. Ya no seríamos locales, también seríamos visitantes y eso sería una ventaja para los rivales. Bien amigos, continuamos ya con más datos. Ya son exactamente las 10 de la noche, 54 minutos. Este tema lo vamos a tocar todos los días, viendo el avance, viendo las novedades, qué dicen las autoridades y insistir en esta reunión que debe convocar, en mi opinión, creo que urgente, el alcalde provincial. Hoy tenemos información que hubo una reunión de consejo donde estuvieron presentes los regidores juntamente con el alcalde, donde tocaron este tema. Seguramente ya hay alguna conclusión, algún informe, un avance, y eso creo que se podría dar a conocer a través de una reunión ampliada donde se pueda transmitir a través de redes sociales y el público, la afición y toda la población puede estar atento y ver en qué situación está real, cuál es el avance, qué dice Corpac, qué dice el MTC, qué dicen las comunidades de Huincho, Huancabamba, cómo está el tema de los aparatos de navegación, de aeronavegación, para cuándo podrían llegar, pero creo que si hay voluntad eso también se puede agilizar. Si son que vienen del extranjero, creo que no necesitan 8 o 10 meses para poder de repente traer. De repente la instalación podría demorar, pero no tanto. Así que creo que es la sugerencia que damos desde acá de Frecuencia Deportiva, una reunión de emergencia, cuanto antes, y que también los hinchas se organicen para poder presionar, para que esto se pueda hacer realidad y no perder la localía de los Chancas sin haber comenzado la Liga 1. Sí, la verdad una triste noticia, pero bueno, tampoco es que se acaba el mundo. Yo creo que sí se va a lograr conseguir el aeropuerto. El tema va a ser nada más el tiempo. Yo tengo mucha fe de que el clausura el próximo año lo vamos a jugar acá en Andahuaylas. Entonces, para eso hay que trabajar todos juntos, hay que apoyar desde donde nos toque. Y bueno, es el primer año nomás. Yo, la verdad, tengo mucha fe de que Chancas se va a quedar en primera por muchos, muchos años. Entonces, es una traba solamente para el primer año. Y yo creo que dentro de todo va a ser una buena noticia para la población, porque quizás si Chancas no subía a primera, el tema del aeropuerto se hubiese estado postergando y postergando y postergando. Yo creo que ahora es un motivo muy fuerte para que, no solamente para el fútbol, sino en general, para tener un medio de transporte adicional mucho más ágil, incluso para emergencias y demás, que el fútbol nos pueda estar dando esta posibilidad también. Bien, así estaremos atentos y todo dependerá también de la dirigencia de contratar jugadores que marquen la diferencia. Ya nos ha indicado Darío de que recién para los primeros días de diciembre, más o menos de acá a un mes, estamos hablando, se estaría dando ya a conocer los nombres en forma oficial de los jugadores que estarán integrando la plantilla de los Chancas para el año 2024, que será en la Liga 1. Y también debía estar comenzando la última semana de enero y a más tardar una semana más, en febrero estará comenzando este campeonato donde el equipo tiene que hacer ya su pretemporada, que debe estar comenzando también, de acuerdo a la entrevista, aproximadamente el 15 de diciembre. Si los jugadores terminan ya de contratarse en los primeros días, en este momento están en negociación, pero ya a partir de diciembre ya se conocería al plantel y también ha indicado de que van a tratar de mantener la columna vertebral de la temporada de este año, es decir, a los jugadores que han destacado en el equipo que sigan con el equipo de los Chancas y esperando también que los jugadores que han destacado no sean contratados por otros equipos, porque de todas maneras tendrán ofertas, los jugadores, sobre todo Ramos, con quien teníamos una entrevista hoy, pero vamos a hacerlo ya en los próximos días. Algo más, André, ya para ir también a la Copa Perú, que está súper interesante para el equipo de Grau de Abancay. No, la verdad, mucha indignación en el chat, son muchos los mensajes de indignación, de pena, pero yo les pido tranquilidad, hay que estar trabajando todos unidos y empujando este solo coche que sería el aeropuerto de Andahuaylas. También acá nos indica que el gobierno regional debe enviar un pronunciamiento. ¿Cuál es su posición sobre este tema? Eso debe ser en el transcurso de estos días para ver que pueda dar a conocer su posición exacta. En qué sentido va a apoyar, cómo va a hacer de que esto se viabilice cuanto antes y que no perjudique al equipo de los Chancas en lo que es el fútbol. Y también ya hemos indicado en reiteradas oportunidades que el aeropuerto no solo es para el fútbol, sino también para todas las actividades, situaciones de emergencia de salud, situación de promocionar la economía de la ciudad, el turismo, los negocios, el comercio, que mucha gente podía venir a Andahuaylas a hacer negocios y regresarse rápidamente, ahora que el boom de la minería también está, que se desarrolla en forma, digamos, sin control. Todo eso tendría que verse en su momento. Bien, vamos ahora sí a lo que es ya la Copa Perú.
porque ya exactamente son 10 de la noche con 58 minutos, el día de ayer domingo se jugaron los partidos de vuelta de octavos de final, donde el equipo de Unión Tarapoto no pudo con Juan Pablo II de Lambayeque, empató 0-0 y quedó eliminado porque en el partido de ida perdió 2-1. Tarapoto de local jugando allá en Tarapoto no pudo, aprovechando el clima de la selva, el intenso calor, y el equipo Juan Pablo se trajo un empate que les sirvió para clasificar a los 8 mejores equipos. La otra llave que se jugó en el estadio Rosas Pampa, allá de Huaraz, el equipo Fútbol Club San Marcos le ganó 3-1 al equipo Unión Santo Domingo de Amazonas, 3-1. En el partido de ida empataron 0-0 y clasifica Fútbol Club San Marcos de Huaraz a la siguiente etapa. Otro partido que se jugó en Cajamarca, exactamente en Jaén, el Deportivo Ada le ganó 2-0 al equipo Olimpia de Piura. 2-0 que fue suficiente para marcar la diferencia en los goles, porque en el partido de ida Olimpia ganó 2-1 y Ada de Jaén necesitaba 2 goles y logró y clasificó a la siguiente fase. Otro partido que fue bastante difícil para el equipo del Defensor Porvenir, porque antes de que se juegue este partido en el estadio Mansiche, en el partido que jugó en el estadio de IPD de Huancavelica la semana pasada, el equipo de Diablos Rojos le ganó por 6-2. 6-2, y parecía imposible o muy difícil lograr 5 goles de diferencia. Pero el día de ayer se paseó el equipo del Defensor Porvenir, parece que el Diablo Rojo se confió por esos 4 goles de diferencia y no pudo, y el Defensor Porvenir le ganó por 9-1. 9-1, un resultado abultadísimo que fue suficiente para sacar la diferencia de los 5 goles y clasificar el Defensor Porvenir de Trujillo a la siguiente fase. Lo que sí fue una sorpresa fue el partido que se jugó el día de ayer en el estadio de Calca, donde el Deportivo Ají, en el partido de ida, había empatado allá en Juliaca 1-1 con el Diablos Rojos. Ayer era favorito para, jugando local con su hinchada, ganar por cualquier diferencia y clasificar a los 8 mejores. Pero el equipo de Diablos Rojos lo sorprendió, le ganó 2-0. El primer gol en un contragolpe y el segundo fue de penal. 2-0 para Diablos Rojos y quedó eliminado el Deportivo Ají y clasifica el equipo de Juliaca a la siguiente etapa. Otro partido que se jugó acá cerca, exactamente en el estadio Ciudad de Cumaná, el equipo Sport Cáceres, que había perdido en el partido de ida frente al equipo de Aurora Fútbol Club de Arequipa 3-0 en el partido de ida, el día de ayer logró en los 90 minutos también ganar por 3-0, igualando la llave 3-3 y tuvieron que ir a la definición por penales como está en el reglamento. En los penales ya es una situación bastante difícil para ambos equipos, la probabilidad es del 50-50 y el equipo de Sport Cáceres estuvo más concentrado, más tranquilo, y el último disparo de Aurora fue por fuera del arco y fue suficiente para que el equipo de Sport Cáceres en penales clasifique por 4-3, avanzando a la siguiente etapa y Aurora Fútbol Club de Arequipa quedando eliminado. Mientras que el otro partido también donde jugaba el otro equipo de Arequipa, allá en Mollendo, el equipo de Nacional Fútbol Club de Mollendo jugaba de local frente al Ecosem de Cerro de Pasco. Este equipo de Ecosem tiene a jugadores conocidos como a Raymond Manco, tiene a Mauricio Montes, tiene también a Sandro Rengifo, entre otros. El partido terminó 2-2, más el triunfo en el partido de ida de Ecosem que le ganó 3-0, fue suficiente para clasificar con 4 puntos el equipo de Cerro de Pasco, que a propósito será rival de la llave donde Grau clasificó. Y hablando de Grau, el día de ayer en Abancay se jugó el partido de vuelta entre Miguel Grau con el equipo de la Universidad César Vallejo de Moquegua, que recordemos que en el partido de ida le ganó 2-1 y Grau necesitaba 2 o más goles de diferencia y ayer lo consiguió. En el segundo tiempo, primer tiempo no pudo anotar el gol, ya en el segundo tiempo anotó los 2 goles cuando parecía que se complicaba y fue importante este triunfo para clasificar. También hay que destacar que en el estadio de Condebamba hubo muchísimos hinchas andavelinos. Vimos la bandera andavelina flameando, sobre todo en la tribuna. Inicialmente estuve en la tribuna de Oriente, luego vimos en la tribuna sur. Nos indican que la barra de los Chancas ha estado presente y esto nos parece positivo, que el pueblo apurímaco esté unido en un objetivo de que el equipo de Grau logre clasificar a la Liga 2. Con este resultado clasifica y jugará esta siguiente fase. En esta semana será partido de ida, el próximo domingo será partido de vuelta. Y hay que comentar de que la cancha del estadio Condebamba está en pésimas condiciones. Ayer llovió casi para el segundo tiempo y se notó que se hizo un lodazal, barro, fango en varias partes de la cancha del estadio Condebamba
y muchos hinchas andavalinos nos están sugiriendo, nos están comentando que la dirigencia de Abancay podría evaluar la posibilidad de que ese partido de vuelta de acá a 2 semanas se juegue en el Estadio de los Chancas frente al equipo Ecosem de Cerro de Pasco. Ya lo hizo ya el Olivo hace, creo que el año pasado, el anteaño, donde se juega en Andahuaylas, cuando le tocaba jugar por el tema de taquilla, de las condiciones del estadio, pero eso también podría ser de repente favorable al otro equipo, porque Ecosem está acostumbrado a jugar en cancha sintética, allá en Cerro de Pasco, que es una ciudad bastante alta, casi 4.500 metros sobre el nivel del mar, y el equipo Grau estaría más familiarizado a jugar en Condebamba y podría tener una ventaja, pero eso creo que es relativo, ya veremos qué sucede. Igual se ha estado comentando bastante que querían llevar los partidos de estas últimas llaves a Lima. Todavía no hay información confirmada, pero vamos a estar atentos. Todos los partidos se juegan ida y vuelta. Ya anteriormente recordemos que se jugaba la liguilla de los 4 grandes cuando había ascenso directo, pero este año ya no hay ascenso directo a la Liga 1. Los 4 mejores equipos de la Copa Perú, ahora solo quedan 8, subirán a la Liga 2 para el próximo año. Vamos ya con los emparejamientos para terminar con la Copa Perú, siendo ya las 11 de la noche con 4 minutos. El Deportivo Ada de Jaén jugará frente al Sport Cáceres de Ayacucho. Uno de estos 2 equipos estará en la Liga 2, Ada de Jaén o Sport Cáceres, mientras que la otra llave será el Defensor Porvenir de Trujillo. Se enfrentará en partidos de ida y vuelta frente al Fútbol Club San Marcos de Huaraz, un equipo de la costa, Porvenir, con un equipo de la Sierra San Marcos. Mientras que en el caso de Ada de Jaén y de Sport Cáceres, ambos equipos son de altura. Otra llave es Juan Pablo II de Chongoyape Lambayeque, se enfrentará frente al Diablo Rojo de Juliaca. El equipo de Diablos Rojos de Juliaca tendría la ventaja de la altura. Jugando en Juliaca podría sacar alguna ventaja frente al equipo de Lambayeque, que es el Juan Pablo II. Lo sabremos en 2 partidos. Y el equipo de Grau, de acuerdo ya al emparejamiento respectivo, le toca jugar frente al Ecosem de Cerro de Pasco. Primero jugará allá en Cerro de Pasco porque Grau quedó primero o en la mejor ubicación que el equipo de Ecosem en la tabla única de los 50 equipos. Así que el partido será complicado. Ya conoce Grau esa cancha, estuvo hace poco jugando con el otro equipo que era Sociedad Tiro 28 y tendrá que tomar las precauciones donde lograr un resultado que no sea, digamos, por lo menos buscar el empate, y si pierde, perder por una mínima diferencia y cerrar la llave jugando de local en Abancay, donde se jugará su clasificación a la Liga 2. Esto será desde el siguiente domingo y estaremos atentos para ver si se puede programar en el Estadio de los Chancas, aunque creo que va a ser muy difícil si los dirigentes de Abancay no quieren. Y la otra opción, que se juegue en el Olivo, que es cancha sintética, pero que tendría menos capacidad y económicamente esto sería un perjuicio. ¿Cómo ves la posibilidad de Grau, André, de lograr clasificar, que tendrá un rival complicado, que es el Ecosem, que tiene muchos jugadores, tiene un presupuesto, si no estoy equivocado, tiene el financiamiento de una empresa minera que está apoyando al Ecosem de Cerro de Pasco? El Ecosem es amplio favorito, no hay que ser realistas. Le ha tocado una de las llaves más duras a Miguel Grau en estas... Son semifinales ya, ¿no? Cuartos de final. Cuartos de final. Sí, le ha tocado una de las llaves más duras, pero los partidos hay que jugarlos. Yo creo que el partido clave es de visita. Empatarlo o si se pierde por la mínima, y yo creo que con eso se puede hacer mucho acá en la localidad. Pero el equipo tiene que ir muy concentrado, allá no se pueden cometer errores, no se pueden regalar goles. Y el resultado clave para mí es en la visita. La altura de Cerro Pasco de todas maneras va a afectar a los jugadores de Abancay, que también el viaje es un poco pesado, tienen que ir hasta Lima, a no ser que se vayan en avión desde Cusco, vía terrestre de Abancay a Cusco y luego de Cusco a Lima en avión, y de Lima a Cerro Pasco sí tienen que ir por tierra porque no tiene aeropuerto tampoco Cerro Pasco. Así que será un viaje un poco complicado, y la altura son más de 4.000. Lo bueno que es cancha sintética, por lo menos no hay mucho desnivel, pero la vez pasada que jugó el equipo de Ecosem, jugó en una granizada. La cancha, que era de color verde, se convirtió en blanco, parecía nieve. E imagínense en esas condiciones. Habrá que esperar cómo le va al equipo de Grau, que a propósito también hoy día se dio a conocer de que el equipo de Vallejo de Moquegua estaba presentando un reclamo por una supuesta, porque un jugador con 3 tarjetas amarillas habría jugado. Pero ya la dirigencia de Grau ha anunciado de que ese jugador ya había descansado y que estaba habilitado de acuerdo también al boletín que envió la federación antes de que se juegue este partido, para ver qué jugadores estaban suspendidos. Creo que no va a pasar nada con ese supuesto reclamo. También se indica de que estarían reclamando contra Ecosem de parte del equipo de Nacional de Mollendo. Eso se sabrá en esta semana para ver si ya queda habilitado la programación para este fin de semana. ¿Algo más, Andrés? De repente algunos últimos comentarios
para ya ir cerrando el programa, porque ya son 11 de la noche con 8 minutos. No, nada, agradecer a los más de 300 conectados que hemos sido hoy. Saludos para Eliam Jesús, Yuri Hurtado, Carlos Collazo, Julio César, Marco Astete, Sergio Mérez, Guido Vázquez, Einer Núñez, Toribio Oré, Gilmer Llerena, Gibson, Alberto Leiva, Eric Lazo. La verdad que muchos comentarios, no hemos podido leerlos por la amplitud de la entrevista, pero mañana vamos a estar leyendo los comentarios más activamente. Bien, hemos salido gracias a la mansión Casa Hotel, que los espera para cualquier reserva al 983-668864. La mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, en la avenida Andahuayla 270, 32 años al servicio de la población andaolina. Estamos llegando a la parte final, siendo ya las 11 de la noche con 9 minutos. Nosotros regresamos mañana. Mañana estaremos a las 8 en Radio Andahuaylas y en horas de la noche estaremos con nuestro programa nocturno, 10 de la noche, tratando de también entrevistar. De repente vamos a buscarlo al alcalde, si es que tendrá tiempo, de tener algún contacto con el gobierno regional para ver cuál es su posición sobre esta imposibilidad de jugar en el Estadio de los Chancas, porque el aeropuerto, que tenemos el aeropuerto, pero que no está habilitado, que no se están realizando los vuelos por diversos motivos que ya conocemos. Así que estaremos atentos durante esta semana. También hay que organizarnos para presionar como hinchas, como pueblo, para que esto pueda ser cuanto antes y no perjudique al fútbol y a otras actividades en Andahuaylas. Tú despide, André, y ya estamos ya hasta el día de mañana. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Bien, buenas noches y hasta el día de mañana. Bendiciones a todos.